Bueno, justamente ahí tenemos lo que comentábamos, ¿cierto? ¿Cómo afecta este conflicto en Medio Oriente en nuestra economía? Estamos con Diego del Barrio. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Hoy día ya, para empezar a hablar del tema, hoy ya subieron las bencinas en función de este conflicto en Medio Oriente. La subida de hoy de las bencinas, ¿tiene que ver directamente ya con el conflicto? No, no, finalmente no. El precio de las bencinas, nosotros lo vamos a ver reflejado a finales de marzo. ¿Ya? A finales de marzo vamos a estar viendo completamente el efecto de este inicio de guerra en Medio Oriente, porque recordemos que nuestro país tiene un mecanismo que se denomina MEPCO, esto que trata que es un mecanismo que suaviza los vaivenes del petróleo. Es decir, cuando el precio del petróleo sube, ¿cierto? El Estado recorta parte del impuesto específico que se recauda por cada litro de combustible, y esto hace que el salto de precio no sea tan abrupto. Y cuando el precio Es como petróleo. una especie de subsidio, Diego, ¿no? ¿Cómo se entiende el concepto ahí? Exactamente. Es un subsidio, pero claro que ahí podemos empezar a ver si es progresivo, regresivo, quién ayuda más, quién ayuda menos, pero en este caso, ¿cierto? Va directamente al impuesto específico, y hace ¿cierto? Que no sea tan gravoso o tan abrupto el aumento de precios. Y esto se revisa acá una vez a la semana, se toman los precios internacionales con el tipo de cambio, ¿cierto? Y los días jueves, ¿cierto? Se estandariza para todas las bencineras y estaciones de servicio de nuestro país. Ahora, estamos con Diego del Barrio, académico de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Valparaíso. Estamos hablando sobre el impacto económico del conflicto bélico en Medio Oriente en nuestra economía. Y estamos hablando sobre esta alza de las bencinas, ¿cierto? Del petróleo, que nos afecta directamente porque todo se transporta. Uno dice, pero le afecta a los taxistas, a los automovilistas. No, porque hoy día los fletes tienen que pagar, se tiene que pagar flete por el transporte de la mercadería de supermercados, por ejemplo. Por lo tanto, sube, Exacto. todo afecta, ¿no? Es que es una gran cadena lo que va a pasar. Empezando por ENAP, ¿cierto? O empezando previamente, nosotros somos completamente importadores de crudo, ¿cierto? Entonces, si el precio ha aumentado un 7%, ¿cierto? Del valor, estamos llegando a casi, se estima que pueden llegar a $100 el barril de Brent, que es el precio que nosotros tomamos con que importa ENAP, e INAP compra petróleo, lo refina, por lo cual, ¿cierto? Ya la compra del bien, de este commodity que es el petróleo, al refinarlo, ya el costo de la refinación es más caro, y él se lo vende, ¿cierto? A los distribuidores. Y al venderlo a los distribuidores a un precio más alto, ¿cierto? También se refleja en el precio en que nosotros vamos a ir al surtidor de nuestra estación de servicio, y Exacto. nos va a subir el precio del litro de combustible. Lo mismo con el diésel, que es donde gran parte, ¿cierto? de los camiones que transportan las mercaderías en nuestro país funcionan a petróleo, a diésel. Por lo cual, ¿cierto? Este mayor costo de transporte también se traduce en un mayor costo para el producto en góndola, y ese mayor producto en góndola, ¿cierto? O en vitrina, se traduce en un mayor costo, ¿cierto? En un mayor gasto para la familia por el mismo bien. Ahora, Entonces, esta escalada, Diego, que está pasando en Medio Oriente, ¿cierto? ¿Hasta dónde nos puede llegar a afectar? Porque tú decías, podríamos llegar a tener el precio del barril a $100 el barril, ¿cierto? Ya, pero se habla de Estados Unidos, que habla de que puede estar este conflicto acompañándonos por lo menos durante todo marzo, o sea, las próximas 4 o 5 semanas, por lo menos, ¿cierto? Vemos también que hay bastantes países involucrados, porque no solamente es Irán, tenemos, ¿cierto? Muchos países involucrados que tienen que ver con la producción de petróleo. ¿Qué sería el peor escenario para nuestro país si esto se mantiene al menos por todo marzo? mira, y no es solo, nosotros solo estamos viendo petróleo, pero por ahí, por el Estrecho de Hormuz, también
sale gran cantidad de gas natural y nosotros también somos muy dependientes del gas natural, ¿cierto? Por lo cual, ¿cierto? Esto va a encarecer toda la energía, no solo el petróleo. Mira, un dato muy, muy elocuente es el siguiente. En guerras prolongadas como la que podemos tener actualmente, ¿cierto? Se cree que el PIB mundial, o sea, no se cree, se ha calculado que el PIB mundial cae 1,5 a 2 puntos trimestrales. ¿Qué significa eso? Significa que ese PIB equivale, ¿cierto? La baja de ese PIB equivale a todo el PIB de países como Italia o Canadá. Claro. Eso es lo que impacta un trimestre, ¿cierto? Un trimestre de una guerra de este tipo. Y esto hace que todos los precios de la energía suban, ¿cierto? Por otro lado, al haber climas de incertidumbre, la gente o los inversores empiezan a refugiar en activos, ¿cierto? En activos más duros, por ejemplo, dólar. Y privilegian el dólar o el oro en desmedro de monedas emergentes como la nuestra. Por lo tanto, ¿cierto? Se nos produce un doble efecto. Una, aumenta el precio del crudo y por otro lado, nuestra moneda disminuye o el dólar sube. Por lo cual, se empieza a generar en nuestro país un proceso de aumento generalizado de precios. Y este aumento generalizado de precios nosotros se conoce como inflación, porque por un lado vamos a tener menos cantidad de crudo, lo que significa que al disminuir la cantidad de un bien, este precio sube, pero como este bien viene en precios de dólar, también nos va a salir caro, va a aumentar por cantidad y por precio. Eso es por un lado, y más el gas natural que es el mismo efecto del petróleo. Y por otro lado, hoy día el petróleo que nos llega a nosotros, Diego, viene de Medio Oriente. No todo el petróleo viene de Medio Oriente. Por eso no somos tan dependientes del petróleo de Medio Oriente. O sea, no vamos a tener un problema de abastecimiento. Nuestro problema va a ser de precio. De precio, exactamente. El problema va a ser de precio, porque de donde llegue, como es el mercado mundial del petróleo y este mercado se transa a un precio internacional, nos va a subir. Es decir, de abastecimiento por el momento no vamos a tener problemas de abastecimiento. Y la otra parte, ¿cierto?, es que estaba escuchando al presidente del Colegio Médico. No solo importamos dengue, nosotros importamos todos los bienes y servicios que casi consumimos en nuestro país, y con un dólar más y con un dólar alto, todos estos bienes y servicios también van a llegar más caros a nuestro país. Y con un transporte, como ya lo explicamos, más caro por el precio, por el efecto del aumento por el aumento de precio y por la contracción de la producción de petróleo en Medio Oriente, se va a ir generando un proceso inflacionario, ¿cierto? Que es uno de los grandes problemas que tuvo el gobierno pasado del presidente Boric, y que lo conversamos, fue dejado, ¿cierto?, a niveles manejables al final de este periodo. Pero ahora, Diego, mira, para terminar esta idea, y lo que ¿por qué puede? Es que esto te va generando una cadena completa. Entonces, para mantener la inflación controlada, el Banco Central sube o baja la tasa de interés. Claro. Como teníamos una alta inflación, la tasa de interés también era alta, lo que eso hacía que se contrajera también la inversión, y esa inversión también generaba que no se pudieran realizar, ¿cierto?, algunas actividades económicas que generaran puestos de trabajo. Entonces, como la inflación empezó a bajar, el Banco Central empezó a ser más laxo con la tasa de interés y la comenzó a bajar, lo que iba generando dinamismo en la economía. Ahora, ¿qué pasó? ¿O qué va a pasar? Debido a esto, el Banco Central, que estaba estimando seguir bajando las tasas de interés, las va a mantener, o en función de cómo escale esto,
las va a tener que volver a subir para controlar la inflación. Estamos de acuerdo, pero Lo que ¿cómo va a nos reper- afecta? Pero también tiene un punto positivo, porque, a ver, por ejemplo, ayer el dólar llega a 906 pesos. No habíamos tenido un dólar de 906 pesos. De hecho, partimos el año con un dólar de 907, ¿cierto? Partimos un dólar con 907. Ayer tuvimos un dólar de 906 pesos. Dólar que no habíamos pasado la barrera de los 900 pesos desde enero. O sea, Exactamente. o sea, el 5, mira, partimos el 2 de enero con 907, saltamos al 5 de enero 901, 905 y después siempre nos mantuvimos debajo de los 900. Y eso, Hasta 860 llegamos en algún... o sea, 850, 856, 854 tuvimos dólar. Hoy Sí. día, ayer cerramos 906, hoy día ya abre a 895 y lo más probable es que hoy día nuevamente cerremos sobre los 900 pesos. Ahora, Vamos a llegar a la barrera nuevamente de los 980, 990, que fue más o menos el maravilloso promedio que para tuvimos, quienes vendemos en dólar, po. Y Chile Para- vende en pero- dólar. Entonces, Claro, no pero nos compra el ayuda dólar eso, también. por ejemplo, en la entrada para los recursos fiscales, sobre todo por el cobre, que también Por está con un buen precio. Sí, pero ahí tenemos el siguiente problema, que también después el petróleo también es parte de los costos de producción del cobre, Y lo compramos en dólares. y lo compramos en dólares. Entonces, Tiene toda la razón. entonces se va amortiguando. Y otra de las cosas que ha pasado y que vimos en el IMASEC de enero, que es cierto que salió con cifras negativas, que no fue tan positivo como se esperaba. Uno de los sectores que está bajando, y lo hemos hablado en otras oportunidades, es la producción de cobre, ¿cierto? Nuestras minas, cada vez los yacimientos están dando cobre de menor ley y hay un agotamiento, ¿cierto? Un agotamiento de aquello, por lo cual la producción de nuestro país, si bien sigue siendo alta, cada vez está costando más llegar a ese número de Claro producción. que en el fondo, contextualizando y dime a ver si estamos equivocados en el ejemplo. Antes cosechar un kilo de limones, no sé, pues gastábamos una persona para el kilo de limones, hoy día gastamos 3 operarios. En el cobre nos está pasando lo mismo por tonelada. Nuestra Por tonelada de tonelada. cobre hoy día nos cuesta más producirla porque tiene menos calidad del cobre que estamos sacando. Exactamente. Y uno de los temas era que se tiene que generar inversión, porque Codelco, ¿cierto?, es una de las grandes empresas mineras, uno de los ejemplos de empresas mineras en el mundo, y siempre va buscando nuevas formas de extraer el material, pero para estas nuevas formas de extracción necesitamos también inversión. ¿Y qué genera esto? Que cada vez las inversiones con precios de los commodities elevados y con precios del dólar elevado, las inversiones se van contrayendo porque es más los inversionistas resguardan su dinero en otro tipo de activos, no en activos productivos como tú bien lo dijiste, en moneda extranjera, en este caso dólar, y en oro. Por lo cual Diego, se empieza entonces, a para producir, ir- ¿cierto? Un proceso de... Es decir, llevamos recién un IMASEC negativo y con esto no podemos entrar en recesión, pero sí de una contracción y de un crecimiento más lento de lo que nosotros estábamos esperando para este año. Bueno, entonces tenemos punto 1. A ver, tenemos un dólar que durante marzo debiese estar entre los 900 y los 1.000 pesos. Debiésemos esperar eso durante marzo, ¿cierto? Sí. Después tenemos que el precio de la benzina realmente lo vamos a empezar a sentir A finales de enero. a finales de marzo. De marzo. A finales de marzo debiésemos tener una nueva alza, por lo menos de unos 20, entre 20 y 40 pesos. O sea, debiésemos tener una alza significativa. Es decir, en el acumulado, claro, van a ser cerca de 40 pesos porque es lo que va a ir subiendo jueves a jueves en función del mes. Ahora, ¿qué le recomendarías tú a nuestro auditor, a nuestra auditora, a nuestro televidente que nos está viendo en el tema de los ahorros? ¿Ahorramos más? ¿Compramos dólares? ¿Qué hacemos para poder paliar nuestra pequeña economía doméstica del día a día? Esto no nos golpee tanto. ¿Qué hacemos? Porque benzina no vamos a poder comprar. No, benzina no, y no tenéis dónde ¿Dónde la guardamos? ¿Dónde la guardamos? Y si alguien se decide guardarla en barriles, es muy peligroso tenerla en el hogar. La mandamos a guardar a CONAF y tenemos otro incendio, imagínese. Sí, entonces es muy difícil. El gran problema que tenemos en nuestro país es que las familias, casi todo su ingreso lo gastan. Exacto. Hay muy poca capacidad de ahorro. De ahorro. Entonces, no
no hay en este momento, ¿cierto? Decir, ahorremos, guarden dinero por eso, pero las familias me van a decir, pero, ¿De dónde saco? profe, Con ¿de suerte dónde llego a saco? fin de mes, voy a estar guardando. Exactamente, sí. En marzo tenemos los útiles escolares, las matrículas de las universidades, el pago de las patentes, de los permisos de circulación. Entonces, es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil poder ahorrar. Lo que se puede hacer es ir cambiando los hábitos de consumo, ir tratando de generar esa conciencia, ¿cierto? De no gastar en demasía, o de, si voy al supermercado, comprar las cosas justas y necesarias, porque cuántas veces uno después va al supermercado o encuentra una oferta, compra mucho de un artículo, y después ese artículo o ese producto, sobre todo cuando son frutas, verduras o alimentos perecibles, hay que botar. Yo creo que el ahorro que deberíamos hacer y la conciencia va por ese lado, porque la gran cantidad de familias chilenas, yo creo que cerca del 70 al 90, 85% tienen capacidad de ahorro nula. Es decir, es más, viven del crédito muchas veces para poder llegar a fin de mes y poder ir comprando los bienes, ¿cierto?, más caros en cuotas esparcidas durante, ¿cierto?, 10 a 12, a 12 cuotas. Entonces, eso, yo creo que la gran conciencia que tenemos que hacer con esto es, uno, también ser más eficiente en el uso de los recursos, ¿cierto? Sí. Si podemos ir caminando o tomando en vez de tomar el vehículo, ¿cierto? Eso. Y lo otro que puede pasar es que en crisis como esta, ¿cierto?, siempre se acelera la tecnología. Siempre si esta guerra se expande por mucho tiempo, puede producir que se acelere la conversión de vehículos a sistemas eléctricos o híbridos. Entonces esto también, siempre hay una oportunidad en esto, y sobre todo las empresas de tecnología ven estas ventanas y las ocupan. Ya hay muchos vehículos eléctricos, estamos llegando a energías renovables, ¿cierto? Y posiblemente, si esto se expande, se puede acelerar esta reconversión. Bueno, Diego, vamos a estar atentos, ¿cierto? Muchas gracias por este contacto. Hay que estar atentos, ¿por cierto?, con la economía, sí, y vean lo que pasa. Me gustó lo del dólar, un dólar entre 900 y 1000 pesos. Me gustó a mí, por lo menos. Hay otros que no quedan muy contentos. Sí, claro, sí, claro. Es que ¿a quién le beneficia? A los que exportan, a los exportadores. A los exportadores les sirve mucho un dólar. Y a quienes tienen contrato en dólares, si ese es el punto. Y a quienes tienen contrato en dólares. Pero a la gran mayoría también les perjudica a quienes compramos en dólares. Si esto, exacto, porque nosotros somos todos somos tomamos el precio, no generamos precio, somos precio aceptante, no precio gerente. Entonces ahí nos queda ese gap que es muy difícil. Es que es un zapato chino, por unos beneficiamos a uno, pero perjudicamos al resto. Exacto. Entonces, pero vamos a estar ahí atentos como se proyecta la economía. Muchas gracias, Diego. Y lo que necesiten, acá estamos para poder ayudar. Diego del Barrio, académico de la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por este contacto. Chao, buen día. Último